Esto es Imagen Empresarial. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales reeligió a Alberto de la Fuente, el CEO de Shell México, como su presidente por un año más. Y además ayer presentaron datos bien interesantes con respecto al nearshoring. Algunos se los cuento. Por ejemplo, estiman que México tiene una ventana no mayor a 6 años en términos de aprovechar el nearshoring. Y estamos hablando que son entre 2 a 4 millones de empleos, entre 30,000 a 50,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, un crecimiento de entre 1.5 y 2.5% adicional y productividad entre 15 y 30%. Y le agradezco mucho a Alberto de la Fuente que nos tome la llamada. Alberto, felicidades por tu reelección un año más, es una gran responsabilidad y también por lo que presentaron ayer que tiene datos bien interesantes. Sí, Rodrigo, efectivamente, muy contento con poder servir al Consejo un año más. Y bueno, pues un gusto estar contigo esta mañana pues para platicar justamente de este fenómeno del nearshoring. Sí, la verdad es que es impresionante los datos que presentan. Algunos me llamaron mucho la atención, por ejemplo, el de capital humano. Pero, ¿cuál es la intención del documento que presentan y sobre todo, qué es lo que más destacas en términos de lo que estaban proponiendo ustedes en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? Pues mira, lo que yo destacaría es quizás un par de cosas. La primera es que en este ejercicio que nos dimos a la tarea de ver qué es lo que necesitábamos hacer para duplicar nuestras inversiones en el país, para crecer nuestra red de proveedores, pues nos dimos cuenta que el fenómeno de regionalización hoy en día tiene un mayor peso que el de la globalización. Las cadenas de suministro y la logística se organiza hoy más alrededor de regiones que de un mundo globalizado. Entonces, entendiendo este tema, nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos convertirnos en vecinos cercanos más que vecinos distantes de los Estados Unidos. Y a partir de este ejercicio, pues nos dimos cuenta, pues obviamente, cómo han venido evolucionando, transformándose los diferentes sectores, desde la movilidad a la electromovilidad, la agroindustria, la salud, etcétera. Y bueno, pues a partir de allí, tú ya mencionabas, pero nosotros vimos pues 7 habilitadores que creemos que son los que debe de trabajar México y la región de Norteamérica para poder ser competitivos con Europa y con Asia, Rodrigo. Claro, y es que estamos en un momento político importante porque ya estamos en la inminencia de la definición de liderazgos de parte de cada una de las fuerzas políticas de cara al 2024 y supongo yo que la idea de presentar este documento también es ir normando, digamos, pues que sepan los que pretenden liderar a nuestro país, los y las, pues cuáles son, qué es lo que se está requiriendo, al menos desde la visión del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, ¿no? Para aprovechar esta gran oportunidad que tiene México. Sí, es correcto, Rodrigo. Nuestra intención es compartirlo. Obviamente ya lo hemos hecho con la Secretaría de Economía, queremos hacerlo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero efectivamente con el resto de los partidos políticos, candidatos, la sociedad civil en general, en su conjunto, para tener este debate y ponernos a trabajar como país justamente en estas cosas que son las que nos hacen más competitivos, como es, muy bien, ya lo mencionabas, el tema de la educación. Tenemos que hacerlo sin lugar a dudas. También tenemos que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con un sistema de energía sustentable, en crear infraestructura crítica, en conectarnos mejor con los Estados Unidos. Tenemos que trabajar también en innovación e investigación. Tenemos que desarrollar proveedores y todo lo que tiene que ver con las MIPYMES. También tenemos que simplificar y facilitar la relación comercial con los Estados Unidos, homologarla lo más posible. Y por supuesto el último y más importante también, el de seguridad y Estado de Derecho, que Claro. también es muy importante para nosotros. Sí, ese realmente es clave. Y alguna cifra, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención en la parte de capital humano fue que el 65% de los empleadores no encuentran al personal que necesitan y el 35% de los mexicanos eligen una carrera STEM, porque, digamos, una parte bien interesante es que México gradúa entre 150,000 y 200,000 ingenieros, eso es muy positivo, pero vaya que este asunto de pues no encontrar el 65%, pues no es un tema menor, sobre todo porque habla de una enorme oportunidad. Al mismo tiempo vemos jóvenes que quieren integrarse al mercado y no lo logran, y es como empatamos, digamos, las habilidades que requieren con la necesidad que tienen de trabajar
y por otro lado, puestos bien pagados que ofrecen, ¿no? Porque además, digamos, el otro día veía las cifras de Index y pagan muy por encima, obviamente, de salarios mínimos. Lo mismo es en el caso del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, de las que pertenecen. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esa parte? Sí, y es que justamente si nosotros queremos ser competitivos en esta nueva etapa de comercio internacional, donde tenemos que ser potencia es en manufacturas avanzadas, y para ello tenemos que hacer esfuerzos enormes para reeducar a la gente. Tenemos que fomentar no solamente la parte de capacidades técnicas, que sin duda son muy importantes, pero también lo que tiene que ver con liderazgo, con gestión y también con habilidades blandas, ¿no? Entonces, nuestro enfoque es, debemos de reforzar las baterías, de reforzar los esfuerzos en que nuestros estudiantes aprendan ciencias, aprendan matemáticas, por supuesto, el idioma inglés, y pues también tenemos que tener una estrategia con enfoque de género, para que también más mujeres y niñas tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres. Claro. Ahora hay unas más, pues diría obvias, ¿no? Aunque eso no le quita lo urgente. Por ejemplo, el tema eléctrico, ¿no? 10% del consumo eléctrico nacional, 23% de las empresas generan su propia energía eléctrica y 90% tienen objetivos muy ambiciosos. Y ahí, bueno, pues ya, digamos, hay que ver cómo se va transformando, pero es claro que en el arranque del 2025, digamos, ya con una nueva administración, pues esa es una de las decisiones urgentes que se tienen que tomar para que México pueda alcanzar ese potencial, ¿no? Es decir, cuando se platica, aquí en este programa lo hemos hecho, pues resulta que uno de los grandes objeciones o limitantes para poner una planta, pues tiene que ver con la energía eléctrica, ¿no? Y eso es fundamental. Sí, y yo te diría, Rodrigo, que aquí pareciera que todavía no tenemos un acuerdo como país, un acuerdo claro y amplio sobre cuáles deben ser estas fuentes de energía, sobre cómo debe ser la combinación óptima de tecnología, pero lo que sí es un hecho es que las demandas de las empresas globales, pero en general del país, tiene que ser o es a través de más energía renovable, abundante y a precios además competitivos. O sea que es una tarea triple, y como país pues ahí tenemos una asignatura pendiente, y bueno, pues como ya lo decías tú, más del 90% de las empresas globales hoy y en los próximos 5 años estaremos demandando energía de fuentes renovables para poder seguir operando en México. Alberto, ¿qué tanto es visible el corredor transísmico? Lo menciono justo porque ayer se publicó el decreto de parte de Hacienda. Es un proyecto interesante, son 10 parques o 10 polos de desarrollo más bien. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como algo inminente que en parte pueda responder? Porque teóricamente tiene energía, pues la seguridad está por verse. En fin, ¿cómo lo ven? No, lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que es un proyecto sin duda muy necesario para el desarrollo de una región que pues, obviamente o históricamente ha padecido el rezago en muchos rubros, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece que es un proyecto que esperemos que haya continuidad, obviamente, en el próximo sexenio. Es un proyecto que tardará en consolidarse, pero me parece que es un esfuerzo muy importante. Tú mencionabas energía. Sin duda, creo que todavía hace falta hacerle llegar más energía a esa región. Todavía hay escasez de gas en algunos puntos, etcétera. El tema de capacidad o talento humano que mencionábamos hace un rato, pues ahí también tendremos todos de trabajar fuerte para capacitar a la gente que va a estar trabajando en esos puntos. Pero sin duda creo que es una propuesta muy, muy interesante. Tenemos obviamente el norte desarrollado, el Bajío, Puebla actuando como ese conector con el sur-sureste, y bueno, pues este debería de ser otro polo de atracción, y bueno, pues obviamente, como mencionaba, ojalá y que haya continuidad en el próximo sexenio en ese proyecto. Pues Alberto, te agradezco mucho la entrevista, se nos acaba el tiempo. La verdad es que son 7 puntos muy importantes. Lo que mencionabas también, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que es fundamental porque la fortaleza de Manufactura de México radica en la capacidad y sofisticación de toda esa cadena de proveeduría. Pero habrá que seguirlo hablando. Alberto, muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengas un excelente día. Excelente día. Ahí escuchamos a Alberto de la Fuente, el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.